árabe, musulmán, yihadista o islamista. ¿Cuál es la diferencia entre árabe y musulmán? ¿Cómo ven los musulmanes a la Virgen María y a su hijo? Esta noche vamos a buscar todas las respuestas posibles a estas preguntas en este programa, Musulmanes, ¿quién es quién? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Antes de presentar a mis dos invitados, numeral Camilo Musulmanes, para que ustedes también formen parte de esta conversación. Y además, antes de presentar y dar las buenas noches a mis invitados, noticia de última hora: hay una amenaza razonable, una amenaza de seguridad para estadounidenses en el aeropuerto internacional de Kabul. El Departamento de Estado está advirtiendo de un posible ataque suicida de ISIS en Kabul. Estaremos desglosando las alertas informativas que se generan en Kabul a lo largo del programa. Dos amigos, dos personas que respeto muchísimo intelectualmente y que quiero mucho. Él es musulmán y el otro es católico, y van a demostrar en este programa que hablando se entiende la gente. Wilfredo Ruiz, abogado, analista político, mayor del Ejército de Estados Unidos y capellán musulmán. La paz sea contigo, que me encanta esa manera de saludarse que tienen los musulmanes. Asalamu alaikum, la paz sea contigo, Camilo, y con nuestra audiencia. Jorge Dávila Miguel, escritor y periodista, colaborador de CNN en Español y columnista de los más acuciosos y valientes del diario El Nuevo Herald del sur de la Florida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Bueno, quiero contar algo, pero como tengo que buscar la cita textual en el teléfono, quiero hacer la primera pregunta y después voy a contar algo para demostrar lo difícil, lo inconmensurablemente difícil que resulta a veces traer a la televisión a un musulmán y a una persona que no es musulmán, por los prejuicios, por la desinformación y por la ignorancia y la testarudez y la idiotez, hay que decirlo. Voy a empezar contigo, Wilfredo. Es bastante común que empleemos aquí en Occidente términos como árabe, como musulmán o islamista, como si fueran sinónimos, pero no lo son. ¿Por qué crees tú que existe tal confusión? Por desinformación y por, no es por atacar a ningún medio en específico, pero en general la gente lamentablemente obtiene la información de los medios generales noticiosos, hace sus deducciones sobre qué es el Islam o en qué creen los musulmanes, o peor aún, dejan que su líder religioso, que quizás sabe o ha estudiado muy poco sobre el Islam y los musulmanes, les informe a ellos qué es el Islam y quiénes son los musulmanes y en qué creen, qué practican. ¿Cuál es la diferencia, Wilfredo, entre árabe y musulmán? Árabe se denominan como árabes a aquellas personas, aquellos pueblos que vienen de países cuya lengua dominante o la lengua del país es el árabe, ¿verdad? Lo que se conoce la costa norte de África, son todos esos países árabes y todos hablan árabe. Y también en el Medio Oriente hay varios países árabes que son los países del Golfo Pérsico, que incluyen a Arabia Saudita y a otros más, y otros vecinos de Jordania, Irak, Siria. Ese Medio Oriente es el Medio Oriente y Norte de África, lo que le dicen el MENA, Middle East and North Africa, es prácticamente todo árabe y prácticamente en su vasta mayoría musulmanes. Hay árabes cristianos, hay árabes musulmanes, hay gente árabe de raíz árabe que practican también el judaísmo. Algunos, muy pocos, pero algunos. Exacto. Así que el 15% de esos 1.8 billones de musulmanes del mundo, no más de un 15% son árabes. Un 85% del mundo musulmán no son árabes. Bueno, perdón que te haga estas preguntas tan evidentes para ti, pero yo quiero convertir el programa hoy, si es posible, en una especie de clase magistral para que todos entendamos de qué va esto.
Como Jorge Dávila Miguel es un hombre parsimonioso y rara vez pierde el estilo y la clase, quiero que sea él el que comente lo que voy a contar. Una pequeña historia. Cuando los productores de este programa llamaron a un grupo latinoamericano de musulmanes en cierto país del Cono Sur, la persona que iba a venir al programa, que es un teólogo musulmán, preguntó, ¿quién es el otro árabe, el otro musulmán que va a estar en el programa? ¿Es árabe o es un converso, un convertido? Le explicamos que era Wilfredo Ams, que es un ciudadano de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Pero de qué país? De Estados Unidos. Y el hombre dijo, bueno, los convertidos son salafitas y ellos son igual a ISIS y a los talibanes. Puede que el invitado que ustedes tengan esta noche en CNN no sea terrorista, pero su pensamiento es cerrado. Ellos nos tratan de idólatras y por eso nos han asesinado y decapitado en Siria, en Irak y Afganistán. No podemos exponernos con gente que es salafita, que son suní convertidos por su extremismo. Mi dama, le dicen a mi productora, mi dama, lo siento, pero no podemos estar con ese tipo de gente en CNN en español. Cuando me pasan este texto, yo la verdad me quedé de una pieza. Me quedé de una pieza. Dávila, por favor, lo dejo en tus manos. ¿Qué opinión te merece esta barbaridad? Bueno, me merece el análisis de que en el mundo musulmán hay muchas divisiones y hay muchos prejuicios sobre diferentes tendencias. Es cierto que los salafitas provenientes de Arabia Saudita integraron principalmente ISIS, pero eso no quiere decir que este señor que yo tengo aquí sea un partidario de ISIS, ni mucho menos. Yo creo que eso expresa la división entre humanos que se busca como justificación la creencia religiosa. Y me parece que es algo negativo al diálogo y me parece que es algo negativo haber conocido a este señor que sencillamente está aquí para dar su versión sobre los hechos. Es cierto que los salafitas son extremistas, pero lo que no es cierto es que este señor es salafita, porque este señor fue capellán del ejército de Estados Unidos y tiene una trayectoria de conversación y de explicación de su fe. Antes de pasar la palabra a Wilfredo Arm, que me imagino que estará ofendido por esto que ha dicho este señor, debo decir que no significo el nombre y apellido de este sujeto porque no lo merece. No significo el nombre y apellido de la organización que él dice representar porque estoy absolutamente convencido de que todos los que militan en esa organización no son como él, son mejores que él. Wilfredo, ¿qué te parece esto? Porque es un zarpazo auténtico contra gente como tú. Pues mira, ese musulmán está practicando o haciéndose eco de lo que se han quejado la mayoría de los musulmanes de este país, de que han sido estereotipados, incluso hasta perseguidos, ya sea por el gobierno, y han sufrido de un discrimen sistematizado, ¿verdad? Por ser árabes, por ser de tez oscura en la mayoría de los musulmanes, pero también por ser musulmanes. En el mundo musulmán, Camilo, sé que estamos cortos de tiempo, la diversidad de los musulmanes es, como tú quisieras también pensar, es la diversidad del mundo cristiano. Si tú le preguntas a un católico las diferencias entre ti, un pentecostal o un adventista, ¿son significativas? Él te va a decir quizás que sí, que son muy marcadas, que los hace casi religiones distintas. Pero si tú le preguntas a un musulmán sobre los cristianos y le dices de un cristiano católico, un cristiano adventista o pentecostal, él lo que va a pensar es que, mira, son prácticamente lo mismo, ambos creen en un Dios trinitario, o todas esas religiones creen también en la muerte, resurrección, y entonces busca unos paralelismos y tienes una idea. Y para el no cristiano, esas diferencias que los cristianos entre las distintas denominaciones tienen es casi transparente. Ellos ven un mundo cristiano. Pues no es raro que pase también con el mundo musulmán, donde las diferencias que puede haber entre un shia, un suní, o las diferentes denominaciones del sunismo, de cómo se practica, porque imagínate, 1.8 billones de personas, va a haber diferentes adaptaciones del Islam, adaptaciones culturales. El Islam donde ha ido y se ha establecido, ha abrazado las culturas, ¿verdad? Los chinos de Xinjiang que practican el Islam, que dicho sea de paso, el Partido Comunista Chino los persigue y los pone hasta en campos de concentración,
¿Qué pueden tener en común conmigo, Camilo? Ellos deben tener una dieta distinta, las costumbres de las familias distintas, los cánticos distintos, lenguaje distinto, vestimentas distintas. Pues ambos creemos que Dios es el creador, Alá. Él, si practica el Islam, al igual que yo, hará sus 5 oraciones diarias, ayunará como yo lo hago en el mes de Ramadán, aspirará a hacer peregrinación a la Meca, que es a donde todos los musulmanes del mundo, de todas las denominaciones, peregrinan, darán el zakat, darán su diezmo, el equivalente al diezmo, ¿verdad? En el Islam se llama zakat. Las diferencias son que para ti o para un no musulmán van a ser, mira, ustedes comparten el mismo Corán y todos esos mismos rituales, y ¿de verdad existen tantas diferencias? Pues si le preguntas a un musulmán, sí, pero al que no es musulmán, va a haber un mundo musulmán más o menos homogéneo, porque en realidad hay unas cosas que sí lo hacen homogéneo, especialmente el credo de la fe. Hay una sola versión del Corán en el planeta Tierra. Eso unifica al mundo musulmán de una manera muy significativa, y también trae el elemento de árabe a lo de los musulmán a todo el planeta, porque ese única versión del Corán que existe en todo el planeta está dictada en lengua árabe, y es en árabe. Un japonés reza sus 5 oraciones diarias. Si tú lo escucharas, va a ser muy similar o igual a la mía, un hispano, o igual a un europeo, igual a un africano de Mali, igual a un musulmán argentino. Claro. Donde quiera que estas denominaciones... Como pasaba con la Biblia en los primeros tiempos. Con esto voy a cerrar la idea. Todas estas denominaciones, Camilo, donde se expresan, en algunos lugares se expresan libremente y sin persecución, y algunas de estas denominaciones minoritarias dentro del Islam, si se expresan en un país donde hay unos sistemas intolerantes, como por ejemplo Arabia Saudita, pues esas expresiones van a estar limitadas y en ocasiones perseguidas por las denominaciones Exacto. de mayor aceptación, ¿verdad? Y eso quizás le pasa a quien no quiso compartir el programa hoy conmigo, se lo perdió, porque quizás la gente que practica su denominación en algunos de los países musulmanes son perseguidos. En la noche de un musulmán y un católico, aquí en CNN en español, porque hablando, insisto, hablando se entiende la gente. Ya volvemos. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.